Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a un video más del curso de Figma. Si no me equivoco, esta es la clase número 37 según mi lista de reproducción. Y bueno, ya tenía bastante tiempo de no sacar un video de Figma, pero se me hizo bastante interesante porque fíjense que en la última config, y por si no saben ustedes qué es la config es el evento anual, la conferencia anual de Figma. Este año 2023 fue el 21 y 22 de junio, donde pues dan a conocer las nuevas características y las cosas que le están integrando a Figma. Y bueno, recuerden que también tiene más o menos poco, casi va a cumplir el año de que Adobe adquirió a Figma. Entonces, bueno, pues también esta conferencia fue, pues tenía esa expectativa, ¿no? De a ver qué cosas, había mucha gente que decía que, híjole, que Adobe iba a echar a perder Figma, pero lo cierto es que hasta el momento creo que lo han sabido mantener tal como antes de la compra. Y justamente una de las características que se me hizo súper interesante compartirles aquí en el canal es el modo de desarrollador. Sí, uno de los datos que arrojó aquí la gente de Figma en su conferencia es que del grueso del 100% de usuarios que utilizan Figma, alrededor del 30% es gente de desarrollo, ¿no? Entonces, pues en base a esto, pues es que quisieron y han estado sacando muchas de las características como las variables, por ejemplo, para justamente favorecer un poco, ¿no? Esa comunicación y ese puente que debe de existir entre el equipo de diseño y el equipo de desarrollo, ¿no? Y bueno, ¿en qué consiste este modo desarrollador? Prácticamente, simplifica mucho la labor de una persona de desarrollo a la hora de meterle mano a un documento de Figma. De entrada, fíjense, vamos a entrar en este documento que tengo aquí. Miren que pues esta es como la propuesta visual en versión móvil, en versión de escritorio de un sitio de una veterinaria, ¿no? Aquí tenemos un poco la arquitectura de la información, guía de estilos, tipografías, colores, logotipo, los componentes que se usaron, los wireframes en versión mobile y desktop, y ya el diseño final, ¿no? El layout. Entonces, fíjense, cuando tú, desarrollador, pues un colega diseñador te compartía su archivo, pues sí, ok, aquí tenemos un panel, ¿no? Que nos permitía ver, hasta cierto punto, ¿sí? Fíjense que ya no existe porque ese es uno de los cambios. Aquí había el panel diseño, prototipo, y había un panel que se llamaba Inspect, donde ahí nos arrojaba algunos datos a nivel de código, ¿no? Nos daba el ancho, la altura, color, tipografía, dependiendo de lo que seleccionábamos, ahí nos aparecían, digamos que esas características y nos las daba en código CSS, código para Android o código para iOS. De hecho, si te vas a mi lista de reproducción, por acá, si no me equivoco, tengo una clase donde exclusiva del editor, del inspector de código, ¿sí? Entonces, aquí está, mira, la clase número 21, inspección de código e historial de versiones, ¿no? Entonces, digamos que eso era lo más que teníamos a nivel de código, ¿no? Poder ver como la referencia de la alineación, el texto, el puntaje de la tipografía. Pero, por ejemplo, una de las cosas que en equipos de multidisciplinarios es constante encontrarme es que de repente, por ejemplo, el desarrollador está dándole clic aquí, quiere ver las características y por alguna razón se mueve rápido y entonces ya desalineó el elemento, ¿no? Entonces fíjense que eso no va a suceder con el modo de desarrollador. Ahora, ¿dónde activamos el modo desarrollador? Fíjense que acá arriba, en la esquina superior derecha, junto al botón de compartir, tenemos este interruptor y ahí está el modo de desarrollador. Entonces, fíjense que pasamos de diseño a desarrollo. Y quiero que vean que en el modo de desarrollador, por ejemplo, vean que acá, miren que estas cajas de herramientas van a desaparecer. Miren que solamente nos vamos a quedar con un puntero que fíjense que dice inspect, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ahora, vean que si yo me coloco sobre cualquier elemento, fíjense que, y de hecho vayan a comparar ese video 21 que les digo de la lista de reproducción.
Y se van a dar cuenta que no se compara absolutamente en nada las características que nos brindaba a nivel de código el inspector con las que ahora nos da. Fíjense que de entrada tenemos como una visualización aquí de los elementos como si fuera el modelo de caja, ¿no? Miren, a nivel de layout, las características que tenga, ¿no? Por ejemplo, si yo selecciono aquí un elemento que esté con auto layout, pues me va a dar hasta las características de Flexbox, ¿no? Miren, el modelo de caja. Entonces, dependiendo del elemento que yo seleccione, pues puedo ver esas características. Por ejemplo, miren, aquí la tipografía, toda la tipografía, ¿sí? Incluso una de las cosas que era como muy cansón en la parte de desarrollo, cuando yo tenía que copiar directamente el contenido para pasarlo al HTML, pues es entrar a la caja y de repente a veces no copiaba todo el código o a veces te copiaba, no entrabas bien y entonces lo copiaba como un objeto. Fíjate que acá lo tienes directamente para que de manera muy cómoda, mira, copy y lo pegues, lo deja en el portapapeles y directamente lo puedes pasar a tu código, ¿no? Ahora, fíjate que acá de igual manera, por ejemplo, lo puedes ver en código para web, que sería CSS, código para iOS en dos formatos, Swift UI y UIKit, aquí estás viendo el código, y lo mismo para Android, ¿no? En formato XML o en formato Compose, ¿sí? Entonces, ahora, otra característica interesante, ¿sí? Por ejemplo, tú desarrollador no tendrías por qué estarte peleando entre estas capas y estar viendo las capas, ¿no? O a lo mejor, digamos, tu atención no debería estar centrada en estas cosas, ¿sí? Entonces, fíjate que hay una característica que se llama listo para desarrollo, ¿sí? Entonces, eso te va a permitir a ti como desarrollador centrarte en lo que es importante. ¿Cómo funciona esto del modo desarrollar, el modo listo para desarrollar? Fíjate que aquí me voy a regresar al modo diseño. ¿Por qué? Porque en el modo diseño me tengo que ir a esta herramienta que se llama sección. Voy a crear una nueva sección. Imagínate que el equipo de diseño, yo soy el John de diseño, ¿no? Entonces el John de diseño va a crear aquí una sección y le va a decir al John de desarrollo, oye, John de desarrollo, mira, este layout completo de escritorio ya está listo para desarrollar, ya no le voy a meter mano. Entonces, creo una sección y dentro de esa sección paso mi frame que ya voy a dar el visto bueno, lo voy a liberar, por así decirlo. Hagan de cuenta que es como subir el cambio a un repositorio de GitHub, pero del lado del diseño. Y fíjense que aquí, miren que esta herramienta de sección tiene un botoncito ahí como de código que dice, márcalo como listo para desarrollar. Y entonces, si yo le doy clic, miren, ya se puso verdecito y dice que ya está listo para desarrollo. Entonces, fíjense, aquí aparentemente pues tenemos una capa más que dice sección, pero fíjense que si yo ahora activo el modo de desarrollador, pues fíjate cómo aquí, mira, de hecho ya desaparecieron todos los layers, o bueno, más bien se ocultaron. Y entonces fíjate cómo al desarrollador solamente acá le va a aparecer efectivamente lo que le interesa, ¿no? O sea, los frames que ya estén listos. Entonces, de tal manera, el desarrollador ya se puede centrar en lo que perfectamente ya está listo para que él lo empiece a convertir a código. Miren, otra de las cosas interesantes es que, ¿se acuerdan hace rato que de repente yo seleccionaba algo y lo movía? Era muy constante en los equipos que de repente movías algo y pues tenías que darle el control Z para dejárselo al diseñador tal cual. Cuando estás en modo desarrollo, fíjate que esto es un inspector, ¿no? Es una flechita que inspecciona. Pero fíjate que a la hora que lo mueves, se mueve como la herramienta de mano. O sea, esto evita que tu desarrollador le muevas algún elemento de diseño al usuario. O sea, prácticamente esta flechita de inspeccionar es como cuando acá abrimos el inspector en el navegador y seleccionamos justamente esta flechita que es el inspector y es como si estuviéramos seleccionando y miren que aquí pues nos muestra las características del navegador. Prácticamente en esta funcionalidad de los navegadores es que se inspiró la gente de Figma para darnos este modo de desarrollador, ¿sí? Entonces, es bastante interesante porque, por ejemplo, miren, esta
esta línea está hecha con un auto layout de Figma. Entonces, fíjense cómo aquí me está mostrando incluso el modelo de caja, el box model, ¿sí? Algunos, por ejemplo, mira, aquí me está mostrando los elementos que yo puedo exportar, ¿no? Y aquí directamente, miren, lo puedo exportar, ¿sí? A formato PNG, por ejemplo, ¿sí? Otra cosa interesante que les va a gustar es el historial de cambios. Es mucho más fácil verlo. Pero para ver el historial de cambios de una sección, fíjate que tienes que darle clic en el nombre del layer, ¿sí? ¿Sí? Fíjate que no funciona cuando yo selecciono un elemento solo. Fíjate, por acá es donde va a aparecer un enlace que dice comparar cambios. Fíjate que cuando yo selecciono el layout, el frame completo, fíjate cómo aquí apareció, mira, comparar cambios. Y dice editado hace 4 minutos, ¿no? Y si yo le doy clic, fíjense cómo aquí el historial de cambios nos da una versión visual, o sea, para que tú, desarrollador, pues vayas, o sea, si quisieras ver como los cambios a nivel visual, también lo puedas ver. Entonces ve que aquí está la línea de tiempo, ¿no? De hecho hay 42 cambios. Y entonces ve que puedo ver visualmente. Hagan de cuenta que esto es como cuando de repente tenemos un conflicto a la hora de subir un cambio en Git y nos muestra, obviamente en el editor de código, nos muestra los dos códigos, ¿no? Pues acá es algo así, pero de forma visual. Y de cualquier manera, fíjate que si tienes elementos con variables, estilos definidos por el usuario o propiedades, fíjate que aquí te va dando las características. Y por ejemplo, miren, vámonos a una versión, por ejemplo, de febrero. ¿Cómo estaba esto? Miren, de hecho, creo que me fui muy lejos. Pero bueno, entonces así es como puedes estar viendo. Vamos a un poquito. Miren, ahí está, ¿no? Entonces aquí podemos ir viendo los cambios de cómo se encontraban. Aquí pues realmente no hay como muchos cambios perceptibles. Pero obviamente que pues esto puede ser muy, muy, muy interesante para que así vayas viendo los cambios, o sea, cómo fue el proceso, ¿no? Y de igual manera, si por ejemplo por ahí dicen, oye, no, es que yo te lo dejé hace una semana y esos eran los estilos, bueno, pues aquí hagan de cuenta que esto es como un GitHub visual, ¿no? Porque un Git, un registro de cambios, porque pues aquí te va mostrando todas las características que tenían en ese momento. Y la ventaja de saber quién es el usuario que hizo esos cambios respectivos, ¿no? Ahora, otra de las cosas interesantes de este modo desarrollador es que mira que acá en el inspector de propiedades trae una parte de plugins. Y por acá nos sugiere algunos plugins, Figma, pero también puedes buscar en la comunidad de desarrollador de Figma plugins que tengan que ver con desarrollo. Yo no soy muy fan de estos, pero bueno, es cuestión de que los prueben. Por ejemplo, miren que aquí hay uno que se llama Anima, que nos convierte nuestro Figma a código React y HTML, ¿no? Entonces es cuestión de que exploren esos plugins, aunque alguna vez probé alguno de ellos y lo cierto es que nos generan mucho código a basura, ¿no? Que realmente si tú te pones a hacer la aplicación pues de cero como es, y con estas referencias de código que nos da Figma, creo que es más que suficiente. Ahora, otra de las cosas que viene con este modo desarrollador es que, por ejemplo, muchos product designers que utilizan Trello, Jira y todas estas herramientas como de administración o incluso GitHub porque están subiendo los cambios al repositorio. Fíjate que hay extensiones que te permiten conectar tu Figma, por ejemplo, con tu cuenta de Jira, ¿no? O con tu cuenta de GitHub. Y entonces, pues tener una integración tanto de código como del trabajo que está haciendo el diseñador en Figma. Ahora, otra cosa que les vas a alucinar para aquellos que no les gusta salir de su editor de código mientras trabajan, fíjense que vamos a abrir Visual Studio Code y me voy a ir a las extensiones y miren, voy a buscar Figma aquí está, Figma for VS Code. Ojo, vean que es la que ha creado la gente de Figma, ¿sí? Y le dan instalar. En el momento que le den instalar, fíjense que acá en el Visual Studio, debajo del icono de las extensiones, se puso el icono de Figma, ¿no? Entonces, si yo le doy clic aquí, obviamente
aquí yo ya, aunque eliminé el plugin antes de grabar el video para hacer una prueba, ya me había pedido mis credenciales. Lo primero que les va a aparecer es, obviamente, que creen su cuenta, le digo que logueen su cuenta de Figma en el Visual Studio Code. Pero fíjense cómo aquí de entrada, en este panel lateral, me está mostrando, miren, este moradito son las últimas notificaciones que tengo en mi cuenta de Figma, ¿no? Y puedo ver incluso, miren, de qué proyecto, ¿no? Por ejemplo, ahí está abriendo el proyecto que tenía esa notificación, ¿no? Por ejemplo, estos son proyectos de alumnos. Entonces, pues ahí todas estas notificaciones que tengo son de mis estudiantes, ¿no? Y fíjense que acá arriba me muestra los archivos compartidos, mis últimos archivos, ¿no? Algunos de mis archivos favoritos, por ejemplo, de YouTube son mis... Vean, va a cargar el documento con los pósters que tengo para mi canal de YouTube, ¿no? Pero bueno, miren, vamos a abrir justamente el archivo reciente, el de la veterinaria, de perros y gatos. Y miren cómo, pues, fíjense aquí cómo puedo yo, ahí con, bueno, aquí me está diciendo con Shift 2, recentro. Y fíjense cómo, así como aumentamos de zoom el código, miren que yo le doy aquí, puedo arrastrar para visualizar perfectamente el documento como si estuviera dentro, bueno, más bien como si el documento de Figma está dentro de Visual Studio Code. Fíjense que yo con este botoncito puedo bajar el inspector. Y entonces aquí le voy a dar Shift 2 para recentrar. Aquí ya, ahí miren, aquí está, aquí está. Entonces miren que igual los mismos atajos de zoom funcionan en este editor de Visual Studio. Entonces si ustedes no quieren salirse, pues es bastante interesante. Ahí, fíjense cómo aquí, este es el inspector de layers, ¿no? Aquí podemos ver las secciones y los layers que tenemos disponibles. Miren, como si fuera en Figma. Vamos a abrir esto nuevamente. ¿Sí? Entonces es un plugin que me permite tener directamente en Visual Studio Code. Miren, por ejemplo, todos los elementos que puedo exportar que detecta como componentes, ¿no? Que ya he creado previamente como componentes. Aquí incluso puedo mostrar todos. ¿Sí? Y aquí lo podría exportar, ¿sí? Entonces vean, para aquellos que son fans de estar todo el tiempo en Visual Studio Code y que no quieren irse al navegador o instalar la herramienta de Figma, bueno, pues lo pueden hacer. De igual manera, si seleccionamos algún elemento, ¿sí? Fíjense que acá en la parte de Code, pues miren cómo aquí nos muestra, y miren, muy fácil, lo puedo copiar y ya llevármelo a mi hoja de estilos o al documento en el que yo esté trabajando, ¿sí? Y dependiendo de lo que yo seleccione, pues miren, por ejemplo, características de tipografía, el contenido, o sea, prácticamente esas características que yo les fui agregando, mostrando en Figma, pero con este plugin lo pueden hacer desde su Visual Studio Code, ¿no? A mí se me hace un poquito cansado estarlo viendo así, pero... bueno, ahora sí que es a gusto para cualquiera, ¿no? Y por ejemplo, si miren, este es un elemento que está con un auto layout de Figma, entonces ahí podemos ver el ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. El box model, cómo se comporta. ¿Sí? Miren, ahí está. Incluso vean cómo ahí me está marcando las propiedades de Flexbox, ¿sí? Entonces, incluso para aquellos que, por ejemplo, esto de la maquetación a veces como que les cuesta trabajo, podrían hacer su propuesta visual en Figma utilizando las herramientas de auto layout y luego tomar la referencia del código para empezarlo a implementar. ¿Sí? Otra de las cosas que también podemos hacer en esta vista y en la vista de Figma es que, miren, puedo dejar vínculos, ¿no? Puedo dejar vínculos que posteriormente, miren aquí, con este botoncito que está acá, yo puedo agregar enlaces, ¿no? A enlaces, por ejemplo, no sé, imagínate que de repente para el carrusel de imágenes, no sé, voy a utilizar un plugin que se llama, no sé, My Slider, ¿no? Y es un plugin, de JavaScript con CSS que pues me permite tener imágenes en forma de carrusel, ¿no? Entonces a lo mejor
tu desarrollador le puedes dejar, oye, mira, para que veas las características de diseño de esta librería que voy a utilizar, ahí te dejo el link, ¿no? Y esos mismos links los podemos tener acá en el, miren, si yo selecciono algún elemento y me voy a la sección de Inspect, fíjate que aquí en Dev Resources, fíjate, esta parte de Dev Resources es justamente para que tú ahí vayas dejando los links. Por ejemplo, si yo aquí le pongo https://mircha.com/Figma, ¿no? Pues mira que ahí ya se quedó el enlace hacia mi artículo de Figma en la imagen del perrito, ¿sí? Y pues se supone que esto está sincronizado en tiempo real. Y miren cómo acá en la parte de recursos para el desarrollador, pues ahí está el link hacia mi artículo de Figma. Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece? Yo justamente hoy que empecé a preparar mis clases para el siguiente semestre de diseño de interfaces, en las universidades donde voy a dar clases, pues ya empecé a ver todas estas nuevas características y bueno, wow, esto del Dev Mode, pues se me hizo algo muy, muy interesante y sobre todo que logra combinar como perfectamente. O sea, créanme que tanto cuando enseño el Figma para los desarrolladores como para mis estudiantes de diseño, ahí es donde realmente dicen, ah, ok, por eso es importante que yo, diseñador, cree un sistema de diseño, vaya creando de forma ordenada las tipografías que voy a utilizar, con los puntajes, que tenga mi paleta de colores bien definida, con los nombres adecuados, porque saben que, o sea, ya cuando les enseño este tipo de interacción dicen, ah, ok, realmente el desarrollador va a tomar como referencia todos estos valores que el Figma le genera para poder construir la interfaz ya a nivel de código. Y también mis alumnos desarrolladores, pues ya digamos que comprenden un poco más también esta parte creativa del diseño. Y pues creo que es una excelente herramienta que, sobre todo en equipos multidisciplinarios, va a poder hacer una mejor cohesión entre los equipos de diseño y de desarrollo. Pues ahí está. ¿Qué te parece esta nueva funcionalidad de Figma, el Dev Mode? Cuéntamelo en los comentarios y dime si tú ya lo utilizaste. Por cierto, fíjate que todo está en modo beta, de tal manera que aquí si tienes si detectas algún bug o quieres mandar tu feedback, lo puedes hacer a través de este botón, pero pese a que está en modo beta, o sea, porque todavía ahí le están implementando algunas cosas, ya está 100% funcional tanto en la versión gratuita como en la profesional. De hecho, yo tengo la profesional gracias al plan educativo. Si no sabes cómo obtener el plan profesional por 2 años totalmente gratuito con todas las características del modo pago de Figma, porque recuerden que aunque la capa de Figma tiene una capa gratis de por vida, pero es muy limitada, entonces no olviden verse mi video número 36 donde les enseño a activar el plan de educación. Y bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este video. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en otro video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.